Si España pierde su aviación embarcada en la próxima década no será por una imposibilidad técnica, será por una decisión estratégica consciente. El debate sobre el F-35B no es un debate sobre un avión concreto, es un debate sobre el modelo de Fuerzas Armadas que España quiere tener en 2035. Es decidir si la Armada seguirá siendo una fuerza con capacidad real de proyección aérea desde el mar o si aceptará limitarse a helicópteros y operaciones anfibias sin cobertura de caza propia. La cuestión es estructural, no estética. España opera el Juan Carlos I, un buque que combina funciones anfibias con capacidad de portaaviones ligero. Esa segunda dimensión depende actualmente del Geri AV-8B, un sistema que se aproxima al final de su vida útil. El horizonte técnico marca aproximadamente entre 2030 y 2035 como límite razonable. Cuando ese momento llegue solo existirán dos opciones reales: adquirir el F-35B o renunciar definitivamente a la aviación de ala fija embarcada. No existe alternativa europea de despegue corto y aterrizaje vertical en producción. No existe una versión naval STOL del Eurofighter. Y el futuro FCAS no contempla una solución de ese tipo. El F-35B es la variante de despegue corto y aterrizaje vertical del programa F-35. Es el único caza occidental de quinta generación capaz de operar desde buques sin catapultas. Técnicamente no es simplemente un reemplazo del Geri, es un salto generacional completo. Mientras el Geri pertenece conceptualmente a una generación centrada en ataque táctico y apoyo cercano, el F-35B es un sistema de combate en red diseñado para operar en entornos de alta amenaza, integrando sensores, guerra electrónica y fusión de datos en una sola arquitectura. Desde el punto de vista operativo el cambio es profundo. El F-35B incorpora baja observabilidad, radar AESA, sensores electro-ópticos distribuidos, capacidad de recopilación y distribución de información en tiempo real y guerra electrónica integrada. Esto significa que no solo puede atacar objetivos con mayor supervivencia, sino que puede actuar como nodo de información dentro de un grupo naval. Detecta amenazas antes, comparte datos con fragatas y otras plataformas y amplifica la conciencia situacional del conjunto. El salto no es cuantitativo, es cualitativo. Para España esto tiene implicaciones estratégicas directas. Primero, mantiene la capacidad de proyección aérea autónoma. Un grupo naval con F-35B puede desplegarse sin depender completamente de bases aéreas en terceros países. En un escenario de crisis en el Mediterráneo, el Atlántico o el entorno africano, disponer de ala fija embarcada otorga independencia de acción. Sin ella, cualquier operación que requiera superioridad aérea dependería de aliados o acuerdos diplomáticos para el uso de bases. Segundo, refuerza la disuasión. La presencia de cazas de quinta generación embarcados altera el cálculo estratégico de cualquier actor regional. No es lo mismo enfrentarse a un buque con helicópteros que a un grupo naval capaz de generar cobertura aérea y penetración en profundidad. La capacidad potencial modifica comportamientos incluso sin llegar a emplearse. Tercero, consolida la interoperabilidad dentro de la OTAN. El F-35 se está convirtiendo en el estándar de facto en la alianza. Operarlo implica integrarse en una arquitectura común de intercambio de datos y doctrina compartida. Esto mejora la eficacia en operaciones combinadas y eleva el nivel tecnológico del conjunto de las Fuerzas Armadas. En términos prácticos significa poder operar de forma fluida con aliados que ya utilizan esta plataforma. Cuarto, redefine el papel del Juan Carlos I. Con F-35B el buque no es únicamente una plataforma anfibia con capacidad secundaria aérea, sino el núcleo de un grupo de combate ligero con proyección multidominio. Sin F-35B su función se reduce considerablemente en términos de poder aéreo. Seguiría siendo útil, pero perdería la dimensión que lo convierte en instrumento de influencia estratégica. El debate industrial también es relevante. España no participa como socio principal en el programa F-35. La adquisición implicaría dependencia logística y tecnológica de Estados Unidos, especialmente en software y mantenimiento avanzado. Desde la óptica de autonomía estratégica europea esto es un factor crítico. Sin embargo, la alternativa real no existe en el mercado. Desarrollar un sistema STOL europeo desde cero implicaría décadas de inversión y riesgos técnicos elevados, mientras la capacidad embarcada desaparecería durante ese periodo. El análisis presupuestario debe contemplar el ciclo de vida completo.
El F-35B es costoso en adquisición y sostenimiento. Pero la comparación no debe hacerse únicamente con su precio, sino con el coste estratégico de perder una capacidad completa. Recuperar una aviación embarcada tras abandonarla sería extremadamente difícil y mucho más caro a largo plazo. En términos estrictamente militares, el F-35B permitiría a España mantener a la fija embarcada, incrementar su capacidad de penetración en entornos A2AD, mejorar la supervivencia frente a sistemas antiaéreos modernos y reforzar su peso dentro de estructuras OTAN. Sin él, la aviación embarcada española desaparecería por primera vez en décadas, reduciendo el perfil aeronaval del país. La decisión, por tanto, no es técnica sino política. Implica definir qué papel quiere desempeñar España en el entorno europeo y mediterráneo. Mantener el F-35B significa aceptar dependencia tecnológica pero conservar capacidad operativa avanzada. Renunciar a él significa preservar coherencia industrial europea a corto plazo, pero perder una dimensión esencial del poder naval. En última instancia, el F-35B no es solo un avión. Es la frontera entre seguir siendo una potencia aeronaval media con capacidad de proyección aérea desde el mar, o convertirse en una fuerza naval sin ala fija. La elección definirá la estructura y la influencia estratégica de España durante las próximas décadas. Pero la dimensión real de esta decisión es aún más profunda. La aviación embarcada no es simplemente un complemento táctico, es una herramienta estratégica que conecta el poder naval con el poder aéreo. Es la capacidad de generar superioridad aérea localizada sin depender de terceros, de escoltar convoys, de proteger fuerzas anfibias y de penetrar defensas enemigas desde una plataforma móvil y soberana. Renunciar a ella no implica solo perder un tipo de avión, implica perder la capacidad de combinar dominios de forma autónoma. Desde la perspectiva de planificación militar a largo plazo, la adquisición o no del F-35B condicionará la estructura de fuerzas durante al menos 30 años. Si se mantiene a la fija embarcada, la Armada deberá seguir formando pilotos navales de caza, mantener doctrinas de operaciones aeronavales complejas, invertir en integración de sistemas y adaptar su logística a estándares de quinta generación. Si se abandona, esa cadena de conocimiento se interrumpe. Y una vez interrumpida, reconstruirla no es cuestión de voluntad política puntual, sino de décadas de inversión sostenida. También hay que considerar el entorno estratégico inmediato de España. El Mediterráneo occidental y el Atlántico próximo no son espacios estáticos. Son áreas donde convergen intereses energéticos, rutas marítimas críticas, inestabilidad en el norte de África y creciente competencia tecnológica en sistemas de negación de acceso. En ese contexto, disponer de una plataforma capaz de operar en entornos con amenazas antiaéreas modernas no es un lujo, es una ventaja operativa significativa. El F-35B aporta precisamente esa capacidad de supervivencia y penetración que define la guerra aérea contemporánea. La aviación embarcada además tiene un valor político que trasciende el empleo real en combate. Es un instrumento de señalización estratégica. Cuando un grupo naval con cazas de quinta generación se despliega, envía un mensaje inequívoco sobre capacidad y compromiso. No es lo mismo participar en una misión internacional con helicópteros que hacerlo con capacidad de superioridad aérea orgánica. La percepción de potencia influye en la diplomacia, en la negociación y en la credibilidad de los compromisos de defensa. Renunciar a esta capacidad también tendría consecuencias internas. Redefiniría el papel de la Armada dentro del conjunto de las Fuerzas Armadas. La Fuerza Naval pasaría a depender en mayor medida del Ejército del Aire y del Espacio para cobertura aérea, en operaciones de alta intensidad. Esa dependencia puede ser funcional en ciertos escenarios, pero reduce la flexibilidad estratégica y la capacidad de reacción inmediata en operaciones expedicionarias. Desde el punto de vista presupuestario, el F-35B exige un compromiso financiero relevante. Sin embargo, la pregunta correcta no es cuánto cuesta adquirirlo, sino cuánto cuesta perder la capacidad que proporciona. La defensa no se planifica en ciclos electorales, sino en horizontes generacionales. La inversión en una plataforma de este tipo no se amortiza en 5 años, sino en 3 décadas de capacidad operativa. Existe además el factor de irreversibilidad. Si España decide no sustituir Algerie, en el momento en que se retire la última unidad de ala fija embarcada, la capacidad desaparecerá. Con ella se irán pilotos especializados, técnicos, doctrina y cultura aeronaval acumulada durante décadas.
Recuperar todo eso en el futuro implicaría empezar desde cero en un entorno probablemente más exigente y costoso que el actual. En términos geopolíticos, la decisión también define el nivel de ambición internacional del país. Mantener el F-35B implica aceptar un papel activo en operaciones navales complejas y en estructuras de alta intensidad dentro de la OTAN. Renunciar a él implica asumir un perfil más limitado, más centrado en misiones de baja intensidad o estrictamente defensivas. No es una opción.